William, el príncipe Guillermo, príncipe de Gales, ha declarado que cuando ascienda al trono, se producirá una auténtica revolución dentro del palacio. La familia real ha revelado una noticia trágica relacionada con el príncipe Guillermo, dejando al mundo entero en estado de conmoción. El príncipe sereno y seguro de sí mismo que todos admiraban, se encuentra ahora en el centro de una situación desgarradora que ha sacudido a la monarquía hasta sus cimientos. Desde rumores inquietantes dentro del palacio de Buckingham hasta lágrimas en todo el país. Nadie vio venir algo así. La imagen perfecta de la realeza se ha hecho añicos, sustituida por el miedo, la confusión y el dolor. ¿Qué le ocurrió realmente al príncipe Guillermo para llegar a este momento devastador? ¿Y por qué la familia real parece luchar por contener la verdad? El anuncio que lo cambió todo. La mañana había comenzado con normalidad en Windsor. El ambiente era tranquilo. El cielo mostraba una luz invernal pálida y los pasillos del palacio resonaban con los pasos suaves del personal que se preparaba para otro día más. Nada hacía presagiar lo inesperado. Sin embargo, a media mañana, esa calma se rompió bruscamente. Los teléfonos comenzaron a sonar en distintos departamentos. Los asistentes se apresuraban por los corredores con el rostro lleno de preocupación. Algo grave había ocurrido, y todos lo percibieron incluso antes de que se pronunciara una sola palabra. En la oficina de comunicaciones, la tensión era casi palpable. Altos funcionarios murmuraban en torno a un documento recién llegado. Uno de ellos retrocedió, pálido y visiblemente alterado. «Tenemos que informar a Su Majestad», susurró alguien. En cuestión de minutos, el mensaje llegó a los aposentos privados del rey Carlos. Los detalles seguían siendo confusos. Se hablaba de un accidente, uno muy serio, en el que el príncipe Guillermo estaba implicado. El rey exigió información inmediata. La sala se llenó rápidamente de asesores, secretarios privados y responsables de seguridad. El ambiente se volvió opresivo. «¿Qué tan grave es?», preguntó en voz baja. Nadie respondió. El silencio lo decía todo. Alrededor del mediodía, se activó el equipo de crisis. Los canales de televisión ya empezaban a difundir fragmentos de la noticia. Un convoy real había sido visto dirigiéndose a toda velocidad hacia un hospital de Londres. Las redes sociales estallaron en caos. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué le ocurrió al príncipe Guillermo? Exactamente a las 12:47 p.m. La oficina de prensa del palacio emitió un breve comunicado a los principales medios de comunicación. Su Alteza Real, el príncipe de Gales, ha estado involucrado en un incidente grave. Se ofrecerán más detalles en breve. En cuestión de minutos, el mundo pareció detenerse. Las cámaras se enfocaron en el palacio de Buckingham. Los reporteros se agolparon frente a las rejas. El ciclo informativo global quedó fijado en un solo nombre: el príncipe Guillermo. Cuando el rey Carlos apareció, la multitud guardó silencio. Su expresión era controlada, pero tensa. Sus manos se aferraban al atril mientras comenzaba a hablar. Su voz tembló levemente al inicio. «Buenas tardes. Y con profunda preocupación debo confirmar que Su Alteza Real, el príncipe de Gales, ha estado involucrado en un grave accidente ocurrido a primera hora del día de hoy. En este momento, está recibiendo atención médica urgente. Toda la familia se encuentra a su lado. Rogamos respeto por su privacidad y pedimos oraciones en estos momentos tan difíciles». Nadie se movió. Durante unos segundos eternos, el mundo pareció contener la respiración. Luego, el ruido estalló. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Los destellos de las cámaras iluminaron el patio. Los presentadores de televisión interrumpieron transmisiones en directo en todos los continentes. Palabras como crítico, potencialmente mortal e inconsciente empezaron a circular sin control. Dentro del palacio, el ambiente se volvió caótico. Catalina se encontraba en Windsor con los niños cuando sonó su teléfono. Se quedó paralizada mientras la voz al otro lado intentaba explicarle la situación. Ha ocurrido un accidente. El helicóptero se estrelló cuando regresaba de Norfolk. Sus manos temblaron con tanta fuerza que dejó caer el teléfono. Los niños, al percibir que algo iba mal, comenzaron a llorar. Un asistente entró apresuradamente. «Señora, debemos llevarla al hospital de inmediato». Catalina asintió en silencio, aferrando su abrigo con dedos temblorosos. El trayecto hasta Londres fue una sucesión confusa de sirenas y luces intermitentes. Sus pensamientos no paraban de girar. La voz de él esa mañana, sus últimas palabras, las risas de los niños durante el desayuno. Al llegar al hospital, las entradas estaban rodeadas por la prensa. Helicópteros sobrevolaban el lugar. La policía contenía a la multitud reunida afuera. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio. Catalina fue conducida por una entrada privada. En el pasillo vio al rey Carlos y a la reina esperando.
Camila estaba pálida, casi fantasmal. Nadie habló durante largo rato. Los médicos entraban y salían de una sala reservada. Sus palabras eran cautelosas, estrictamente clínicas. Está estable. Pero su estado sigue siendo crítico, dijo finalmente uno de ellos. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. ¿Puedo verlo?, susurró. Le permitieron entrar. Las máquinas emitían un zumbido constante. Guillermo yacía inmóvil, con el rostro pálido y cubierto de moretones. Ella tomó su mano y pronunció su nombre una y otra vez, como si su voz pudiera traerlo de regreso. Mientras tanto, afuera el mundo seguía girando sin control. Todas las cadenas transmitían actualizaciones constantes. Multitudes se congregaron cerca del Palacio de Buckingham y de Kensington. La gente dejó flores, tarjetas y velas frente a las rejas. Llegaron mensajes de todas partes del mundo. Líderes internacionales, celebridades y ciudadanos comunes expresaban conmoción y tristeza. Las redes sociales se convirtieron en una tormenta de emociones. Algunos se negaban a creer la noticia, otros especulaban sin freno sobre lo ocurrido. Los rumores se propagaban más rápido que la verdad. ¿Fue un accidente aéreo? ¿Una emergencia médica? ¿Algo intencional? El palacio permaneció en silencio, limitándose a emitir comunicados breves y escuetos. Mientras tanto, en el Parlamento, el primer ministro convocó una reunión de emergencia. La nación entera está junto a la familia real, declaró con solemnidad. Las banderas fueron izadas a media asta en todos los edificios gubernamentales. Para muchos ciudadanos, el príncipe Guillermo había sido desde siempre un símbolo de serenidad y sentido del deber. Ahora, ese símbolo parecía tambalearse. Las horas siguientes resultaron insoportables. Cada pocos minutos llegaban nuevas informaciones, algunas ciertas, otras completamente falsas. Un informe aseguraba que había sido trasladado a cuidados intensivos. Otro afirmaba que había recuperado la conciencia. La confusión no hacía más que aumentar el miedo. En la sala de crisis del palacio, los altos funcionarios intentaban contener el caos. No podemos confirmar nada hasta que los médicos lo hagan, dijo con firmeza la secretaria de prensa, aunque su voz se quebró al final. El rey Carlos permanecía sentado en silencio, con las manos entrelazadas. Cada sonido en la habitación parecía excesivamente fuerte, los teléfonos sonando sin parar, el tic-tac del reloj, los gritos lejanos de los reporteros fuera del recinto. En el hospital, Catalina permanecía sentada junto a la cama de Guillermo, sin soltarle la mano ni un segundo. Su hijo mayor estaba de pie cerca de la puerta, en silencio, con los ojos enrojecidos. «¿Mamá, papá va a despertarse?», preguntó en voz baja. Ella tragó saliva con dificultad. «Es fuerte, cariño, es muy fuerte». En otra zona del hospital, el príncipe Harry acababa de llegar apresuradamente desde el aeropuerto. Los hermanos no habían estado unidos en los últimos años, pero ver a Guillermo inmóvil en la cama rompió algo en su interior. Abrazó a Catalina con fuerza. «Va a salir adelante», dijo con la voz temblorosa. «Tiene que hacerlo». Afuera, los medios de comunicación entraron en una auténtica vorágine. Las imágenes del convoy real se repetían una y otra vez. Los comentaristas analizaban cada gesto, cada palabra del comunicado del rey Carlos. Comenzaron vigilias con velas en ciudades de todo el Reino Unido. En la abadía de Westminster, multitudes se reunieron para rezar. Al caer la noche, el país entero parecía unido por la angustia y la incertidumbre. Los presentadores de noticias hablaban en tonos bajos y solemnes. A esta hora, el príncipe Guillermo continúa en estado crítico tras el grave accidente ocurrido hoy. La familia real permanece a su lado. En la sala de espera del hospital, Catalina estaba sentada en silencio, rodeada de sus familiares. Nadie se atrevía a hablar de lo que podría venir después. Los médicos habían dejado de dar actualizaciones por esa noche. La esperanza flotaba en el aire, frágil y delicada, mientras secretos parecían esconderse bajo la superficie. La noche posterior al anuncio fue larga y pesada. Los pasillos del hospital permanecían en silencio, interrumpidos solo por el zumbido distante de las máquinas y los pasos suaves de los guardias frente a la habitación del príncipe Guillermo. Cada reloj parecía marcar el tiempo con un ruido ensordecedor. Nadie podía dormir. Catalina permanecía sentada con las manos entrelazadas, observando los monitores junto a la cama, mientras su mente regresaba una y otra vez a las palabras que Guillermo había pronunciado en los meses previos. Pequeños detalles que ahora parecían piezas de un rompecabezas que ella no había sabido ver. Últimamente, él se mostraba inquieto. Algunas noches se despertaba y caminaba hasta la ventana, quedándose allí durante largos minutos antes de volver a la cama. Cuando ella le preguntaba qué ocurría, siempre respondía, «Nada, solo estoy pensando». Pero semanas atrás, ella lo había encontrado solo en su despacho,
con las luces apagadas y la cabeza entre las manos. Al llamarlo por su nombre, levantó lentamente la mirada y murmuró casi para sí mismo: «Hay cosas que nunca permanecen enterradas, Kate». Ella había reído entonces con ligereza, creyendo que solo estaba agotado por el trabajo. Ahora, esas palabras resonaban en su mente con un escalofrío extraño. Hubo otro momento, después de un viaje a una cumbre internacional. Regresó pálido, más callado de lo habitual. «¿Ha pasado algo?», le preguntó ella. Él solo asintió vagamente. «Mejor no hablemos de eso, ¿no?», dijo. «No ahora», dijo él. Ella no insistió, pero a partir de ese momento, en ocasiones, cuando lo observaba en silencio, percibía algo inquietante en su mirada, como si estuviera perseguido por pensamientos que no quería compartir. En el palacio, los asistentes comenzaron a reconstruir una línea temporal. ¿Qué estaba haciendo Guillermo antes del accidente? ¿Dónde había estado exactamente? Algunos informes insinuaban que debía asistir a una reunión privada esa misma mañana y que no tenía previsto seguir la ruta que finalmente tomó. Miembros de su equipo de seguridad confirmaron que el cambio de planes se produjo a última hora y que fue ordenado personalmente por él. Aquello despertó numerosas dudas. ¿Qué asunto era tan urgente como para viajar solo? A puerta cerrada, la tensión aumentaba. El rey Carlos mantenía reuniones casi cada hora, con el rostro demacrado y visiblemente cansado. La reina Camila pedía calma, pero los susurros se propagaban por todos los pasillos. ¿Y si no fue solo un accidente?, murmuró alguien en el salón. ¿Y si alguien quería que ocurriera? No todos descartaron esa posibilidad. Siempre habían existido rivalidades silenciosas dentro de la familia. Sonrisas de cara al público, resentimientos ocultos en privado. Algunos envidiaban la enorme popularidad de Guillermo, su cercanía con la gente y la sensación de que estaba destinado a modernizar la monarquía. Se comentaba que ciertos parientes de alto rango se sentían eclipsados, viendo cómo su propia influencia se desvanecía a medida que la estrella de Guillermo ascendía. Un primo, del que desde hacía tiempo se decía que se sentía ignorado, había hecho en una ocasión un comentario imprudente durante una cena benéfica. «Actúa como si el trono ya fuera suyo», había dicho con una sonrisa tensa. En aquel momento se tomó como una broma de mal gusto, pero ahora esas palabras resonaban como una advertencia que nadie supo interpretar a tiempo. En otra zona del palacio, los asesores discutían asuntos aún más delicados, cuestiones políticas. Guillermo había impulsado reformas que incomodaban a ciertos sectores del gobierno. Exigía mayor transparencia en las finanzas de la monarquía, un contacto más directo con la ciudadanía y una postura más estricta respecto a las donaciones extranjeras. Estaba generando enemigos poderosos, admitió en voz baja un alto funcionario. Semanas antes del accidente, se había celebrado una reunión con representantes extranjeros. Durante aquella visita, un diplomático adinerado le había entregado un regalo, un reloj antiguo, en apariencia algo inofensivo. Sin embargo, Guillermo se mostró inquieto después. Ordenó a su asistente que lo hiciera examinar, algo poco habitual. «Hay algo que no me convence», dijo entonces, según recordaría más tarde su asistente. El reloj desapareció al día siguiente, retirado por seguridad del palacio, aunque nunca se explicó oficialmente el motivo. A medida que la investigación avanzaba, la oficina de seguridad del palacio descubrió algo aún más perturbador. Se había producido una intrusión digital. Varios archivos del expediente personal de Guillermo habían sido consultados sin autorización. El acceso tuvo lugar apenas unos días antes del accidente. No se sabía quién lo había hecho, los registros habían sido borrados, pero alguien había entrado en su correspondencia privada. El responsable de informática informó al rey Carlos en voz baja, con evidente preocupación. «Hemos encontrado indicios de una intrusión, Su Majestad. Es posible que se hayan copiado datos sensibles». El rey Carlos frunció el ceño. ¿Quién sabía esto? La respuesta llegó con cautela. ¿Solo un reducido grupo de empleados? Y la persona que intentó encubrirlo. Esa última frase quedó suspendida en el aire como una nube de humo. A partir de ese momento, confiar en alguien se volvió cada vez más difícil. Un asistente veterano, que había servido a Guillermo con absoluta lealtad durante años, presentó de repente su dimisión. Sin explicaciones, sin despedidas, solo una breve nota abandonada sobre su escritorio. «Lo siento». Aquello no hizo más que alimentar las sospechas. Mientras tanto, Catalina comenzaba a sentirse profundamente inquieta por los murmullos constantes. Incluso en los pasillos del hospital percibía que algo se estaba ocultando. Los médicos entraban y salían con sonrisas educadas, pero en sus miradas se notaba una tensión silenciosa. Una tarde, mientras esperaba frente a la habitación de Guillermo, escuchó a dos enfermeras hablando en voz baja.
Decían que no había sido solo un accidente. Una de ellas mencionó algo sobre un fallo en los controles. La otra negó rápidamente con la cabeza. No deberíamos hablar de eso. Catalina se alejó antes de que la vieran, con el corazón desbocado. Más tarde esa misma noche, enfrentó a uno de los asistentes. «Dígame la verdad», exigió con firmeza. «¿De verdad fue un accidente?» El asistente dudó, desviando la mirada. «Señora, aún hay detalles que estamos verificando», respondió en voz baja. «Eso es todo lo que puedo decir. En privado, en palacio, el rey Carlos y la reina discutían. No podemos permitir que los rumores se descontrolen», dijo Camila con un tono sereno pero cortante. «La familia ya está bajo presión». El rey se llevó las manos a las sienes. «¿Y qué propones? ¿Mentir? ¿Fingir que no ocurre nada extraño mientras mi hijo lucha por su vida?» Ella lo miró fijamente. «Si el mundo percibe debilidad, la monarquía se derrumbará. Debemos mantenernos firmes». En el trasfondo de cada reunión y cada conversación en susurros, una certeza persistía. Alguien, en algún lugar, sabía más de lo que estaba diciendo. La tercera noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Llegó un informe confidencial de la Policía Metropolitana. Sus conclusiones preliminares eran inquietantes. Hasta el momento, no se habían detectado fallos mecánicos en la aeronave. Eso significa que no se puede descartar una interferencia humana, indicaba el documento. El rey Carlos lo leyó en silencio, con la mano ligeramente temblorosa. Doblando el papel, lo guardó en el bolsillo sin pronunciar una sola palabra. En el hospital, Catalina sintió que algo había cambiado. Los médicos se mostraban más reservados y las actualizaciones eran cada vez más breves. Se sentó junto a la cama de Guillermo, recorriendo con los dedos el borde de la manta. «Si tan solo te hubiera preguntado», susurró. «Si tan solo te hubiera obligado a decirme qué te pasaba realmente». Su mente regresó a aquella última mañana, cuando él besó su frente antes de marcharse. Parecía distraído. «¿Volverás a casa para el almuerzo?», le preguntó ella. Él sonrió débilmente. «Claro», respondió, aunque su mirada parecía perdida en la distancia. Ahora comprendía que cargaba con algo pesado, algo que no había querido compartir con nadie. Afuera, la prensa comenzó a notar el cambio. Los reporteros hablaban de detalles no confirmados, posibles fallos de seguridad y verdades ocultas. El palacio guardaba silencio, pero ese silencio solo alimentaba las especulaciones. Entrada ya la noche, un alto responsable de seguridad se acercó a Catalina. Habló con extremo cuidado. «Señora, creemos que la ruta del helicóptero pudo haber sido alterada antes del despegue». Ella abrió los ojos, alarmada. «¿Qué quiere decir con alterada?». El hombre dudó. El plan de vuelo no era el aprobado por la central. ¿Alguien lo modificó? A Catalina se le cortó la respiración. ¿Quién pudo hacer algo así? «Aún lo estamos investigando, señora», respondió en voz baja. Pero tuvo que ser alguien cercano. Esa noche, Catalina no pudo dejar de temblar. La